Mi manera de pensar siempre ha sido esta. Lo que quieres hacer en la vida va a ser difícil. Si quieres volverte director de una empresa va a estar cabrón, vas a estar compitiendo con mucha gente, vas a ir contra muchos retos y obstáculos y iniciando contigo, ¿no? Porque tienes que crecer y después mucha gente compitiendo por el mismo puesto. Si quieres tener una familia, es lo mismo. Mucha gente a veces no quiere aventarse a soñar o a aventarse a hacer algo como grande o difícil por la complejidad o lo arriesgado o lo increíble que se ve. Pero al final, lo que trato de decir es que no importa dónde, no importa qué decidas, va a ser muy complicado. Entonces, la clave para mí siempre ha sido como empezar contigo mismo y en base a eso atacar cualquier, sabes, reto que quieras resolver, ¿no? Entonces, sí, yo ahora que lo veo, volteo hacia atrás y digo, ha sido una locura lo que ha sucedido y todo, y muchas veces me despertaba y decía, esto es una vil locura lo que estoy haciendo hasta acá, pero al final también recuerdo cuando estaba trabajando en el sector financiero y me despertaba con esa misma sensación. Entonces siento que esos retos personales al final van a ser muy grandes y tienes que saber manejarlos y lidiar con ellos para alcanzar cualquier objetivo o sueño que tengas en la vida. No, padrísimo. Yo creo que este es un buen mensaje para los estudiantes, bueno, ahora sí que están en la preparatoria o están en la universidad, que todavía no tienen claro qué es lo que van a hacer de sus vidas, ¿no? O sea, a qué se van a dedicar profesionalmente hablando, porque bueno, muchas veces nos pasa como egresados que realmente no tienes claro, o sea, exactamente qué es lo que vas a hacer, y bueno, pues escuchar tu historia es como, pues un poquito gratificante porque quiere decir que pues hay esperanza, ¿no? Para todos los que, pues de alguna manera tienen ese temor de, ching, ¿qué voy a hacer, no? O sea, no sé a qué me voy a dedicar, pero imagínate, o sea, tú no lo tenías tan claro terminando la universidad y actualmente pues estás en Canadá con una empresa de investigación y creación de tecnología, o sea, está súper padre. Y bueno, Israel, pues me gustaría platicar un poquito acerca de tu contexto actual. Tú vives actualmente en Canadá. Hemos hablado sobre temas canábicos. Me gustaría platicar un poquito a la audiencia ese contexto de por qué es que en Canadá se legisló todo el tema del cannabis recreativo. Tengo entendido que a partir del 2016 estuvo manejando este tema de la legislación y bueno, a partir de ese año pues surgieron nuevos proveedores que ya estaban ofreciendo estos productos. Me gustaría saber tu opinión acerca de cómo fue esta época en la que empezaron a aparecer estos proveedores, pero como no había mucha información acerca de estos temas psicoactivos, pues qué problemas le generaba, por ejemplo, a los consumidores cuando compraban un producto y realmente no había especificaciones, ¿no?, de uso. Claro, sí, no, ha sido muy interesante, Jonathan, porque mira, de entrada hay dos tipos de canadienses en este contexto: los que la consumen y les encanta, y los otros que no la consumen pero no están en contra de ella. Y la razón de esa es porque se ha consumido por muchísimas décadas aquí. O sea, muchos amigos canadienses que tienen 50, 60 años me platican que antes era súper ilegal, siempre fue muy fácil obtenerla. No era mal vista como otro tipo de drogas, no sé, cocaína u otro tipo de drogas fuertes. Entonces, yo creo que el gobierno a nivel federal se dio cuenta que, uno, la población ya la estaba consumiendo; dos, que realmente no era un riesgo mortal. O sea, creo que a la fecha no ha habido un solo caso en toda la historia del cannabis que específicamente por haber consumido cannabis te mueras de una sobredosis o algo así. Y el tercero, pues fue una oportunidad económica increíble. O sea, el convertir ese mercado ilegal en algo legal y ponerle impuestos y generar ingresos para el país. Entonces, a partir del 2016 se empezó a hablar de que se iba a legalizar, se inició todo el proceso, los cambios legislativos, etcétera, y en el 2018, octubre del 2018, se legalizó. Ahora, ¿cuál ha sido el problema del consumo del cannabis? Que es una droga que te genera efectos psicoactivos. Bueno, la planta como tal te genera efectos psicoactivos. Tiene componentes que te generan estos efectos psicoactivos, hay otros que no. Pero entonces el tema siempre ha sido cómo la consumes de tal manera que puedas alcanzar esos beneficios
o de salud o recreativos o de bienestar, sin que experimentes la parte negativa, que es tal vez sabes vomitar o desmayarte de lo marihuano que te pones, o tener paranoia o ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, ese siempre ha sido el misterio o el reto a resolver en la industria del cannabis a nivel global. Y hoy en día, si te das cuenta, a pesar de que es legal el cannabis, nadie en el mundo ha podido ser capaz de ayudar a un consumidor a decirle, ¿sabes qué? En base a quién eres tú como consumidor, a tu perfil, y en base al tipo de experiencia de cannabis que quieres lograr, estos son los productos que tú deberías de consumir. El problema que existía antes de la legalización es que no existían regulaciones para controlar la cantidad de cannabis que ibas a poner tú en galletas o en gomitas o en bebidas, etcétera. Entonces pues la gente se ponía súper mal. Ahora eso ya está cambiando un poco porque el gobierno ha controlado y regulado las cantidades, y el consumidor de cierta manera está siendo educado para que entienda que la cantidad ayuda un poco a saber más o menos cómo te va a ir cuando consumas un producto del cannabis. Pero al final, la parte donde ha habido una desconexión abismal es que, por ejemplo, una cantidad de 10 miligramos de THC, que es el componente psicoactivo del cannabis, a lo mejor para ti puede ser mucho porque no la consumes. A lo mejor, y para una persona que la consume de manera diaria no significa absolutamente nada. No se van a poner marihuanos porque están acostumbrados a consumir mucho más. Es un ejemplo muy contrastante y muy general, pero para poner más o menos en contexto a tu audiencia, ese es el problema. Entonces, por ejemplo, para Jonathan, acorde a quién es él, o sea, acorde a su edad, acorde a su índice de masa muscular, acorde a tu género y tu frecuencia en el consumo del cannabis, y acorde al tipo de experiencia que quieres alcanzar. O sea, a lo mejor no te quieres tú poner marihuana, simplemente te quieres relajar y después de haber tenido un día estresante. ¿Cómo combinas quién es Jonathan con las propiedades cannabinoides de un producto para que alcances tú esa experiencia que es relajarte o dormir bien, etcétera? Nadie ha podido hacer esto.